Buenas noches. El Museo de Historia Mexicana y la Asociación Estatal de Cronistas Municipales del Estado de Nuevo León, José P. Saldaña, les agradecemos esta noche su presencia, esta noche que Café con Historia se une a la celebración del 10º aniversario del Museo del Noreste con la conferencia relacionada con la ciudad de Monclova, como uno de los temas que aborda el Museo del Noreste con una visión integradora de esta región. Y voy a pedir al licenciado Napoleón Evares Pequeño que nos presente la orden del día. Pues agradezco en primer término a la licenciada Elvira Ramos García, representante del Museo de Historia Mexicana, su amable presentación. En primer término, con el permiso del doctor Lucas Martínez Sánchez, que es el director general del Archivo General del Estado de Coahuila, amigo de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, quiero invitarlos a desde hace algunas semanas, la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, que preside el maestro Hernán Farías Gómez, ha venido realizando una serie de conferencias. Estas conferencias son en el conservatorio de la escuela Adolfo Prieto, de lo que anteriormente fueron las instalaciones de Fundidora. Esta escuela que lleva el nombre de Adolfo Prieto pertenece a Conarte. Ahí se va la maestra María Luisa Santos Escobedo, los invita en nombre de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León el jueves 5 a las 7 de la noche, jueves 5 a las 7 de la noche, en el conservatorio. Es un salón especial que es el salón, es el aula, es el auditorio de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, para que escuchen a la maestra María Luisa Santos Escobedo con su conferencia Educación y Cultura en el Porfiriato. Es una conferencia que vale la pena que la escuchen. En nombre de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, les tendremos café, les tendremos galletas y, claro, una conferencia magistral. Entonces, nos vemos, si Dios quiere. Quiero señalar que el estacionamiento es gratuito, está en la Calzada Madero, es el estacionamiento número 4. Es gratis el estacionamiento y ahí los vamos a recibir con mucho gusto. Pido amablemente a la maestra María Luisa Santos Escobedo tenga la amabilidad de presentar al doctor Lucas Martínez Sánchez y representar a nuestro presidente de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, al maestro Hernán Farías Gómez. Muchas gracias. Para la maestra, un fuerte aplauso. Muy buenas noches a los fraternales cronistas que nos acompañan, a los amigos del museo y el público en general. La Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, en coordinación con el Museo de Historia Mexicana, se congratulan en seguir presentando este ciclo de conferencias de historia de las ciudades del noreste, con motivo de festejar el 10º aniversario del MUNE. A nombre del presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, el maestro Hernán Farías Gómez, quien envía un cordial saludo y una atenta disculpa por encontrarse fuera del país. Él fue a representar al 43 Congreso Hispano-Mexicano de la Real Asociación de Cronistas Españoles Oficiales en la ciudad de León, fue a representar a nuestra querida asociación en ese Congreso de Crónicas que se va a festejar. Va acompañado del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, quien es cronista de la ciudad de Monterrey, y del maestro Jorge Santiago, secretario general de nuestra asociación. Estamos seguros, ¿verdad?, de que ellos traerán una rica experiencia y conocimientos de ese intercambio internacional que se va a dar en la ciudad de León, en España,
del 5 al 15 de octubre. Claro que no es así tan largo, ellos se van a tomar unos días para conocer España, ¿verdad? Es más corto el periodo del Congreso. Hoy estamos de lujo con la participación del maestro Lucas Martínez Sánchez, quien es toda una institución en la cuestión de la investigación histórica. Es director del Archivo General de Coahuila. Maestro, nos honra mucho con su presencia, pero es necesario leer, aunque sea un breve currículum del maestro. El maestro nació en Melchor Musquis, Coahuila. No voy a decir su año, aunque no le incomoda porque está muy joven. Es autor de los textos de Historia y Leyendas de Monclova, Antología 2002. Monclova, Hechos Históricos del Siglo XIX, Monclova 2004. Santiago Vidaurri Valdés, El estratégico Tejido Familiar, en 2007. De Monterrey a Cuatro Ciénegas, Los Senderos de Santiago Vidaurri, Jesús Carranza, en el 2006. Ha publicado textos sobre historia del centro de Coahuila en la revista Coahuilense de Historia, órgano de difusión del Colegio de Historia Coahuilense. Lucas Martínez Sánchez es integrante de la Asociación Estatal de Cronistas e Historiadores de Coahuila AC, de la cual fue presidente en el bienio 2005-2007. Es fundador y primer presidente del Colegio de Investigadores Históricos del Centro de Coahuila AC y fundador de la revista de investigación y divulgación histórica Crónicas del Camino Real. Es el actual director del Archivo General del Estado y ha recibido una medalla de aquí del Estado de Nuevo León de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, la medalla Capitán al Mérito Histórico Capitán Alonso de León en el 2014. Creo que va a ser un deleite escuchar al maestro Martínez Sánchez, quien tiene una investigación histórica muy fuerte sobre los acontecimientos de una ciudad muy importante para nosotros, como es Monclova. Monclova, Coahuila, que para nosotros nos revive los momentos de la historia muy trascendente en nuestro país, como fue la época de la independencia, donde se llevó a cabo el prendimiento de los primeros caudillos de la independencia, Hidalgo, Allende y Aldama, en la loma de Acatita de Baján. Maestro, bienvenido a esta plática, por favor. Muy buenas tardes, noches. Ahora me dijeron que no me moviera mucho. Y yo pues me gusta andar camine y camine, pero para salir en la tele, bueno, pues ni modo. Y agradezco muchísimo a la asociación la invitación, siempre es un gusto venir a Monterrey, lo hago habitualmente en este tipo de eventos y no otros. Gracias maestra María Luisa, maestro Delgado Moya, mi buen amigo don Erasmo, señor cronista de Gualahuises, que me recibió amablemente, y a todos y cada uno de ustedes. Siempre, como les decía, es un gusto venir a Monterrey porque yo crecí en el norte de Coahuila. Me dicen, ¿de dónde eres? Del sur de Texas. Pues nací en Musquis, Coahuila. Pero yo oí en la familia siempre hablar de Monterrey como algo lejano, ya me tocó luego conocer y todo. Y también lo investigar por qué hablaban de Monterrey. Hasta después supe que el abuelo había nacido, que se llama igual que yo, había nacido en Matamoros 313, o sea, en el centro. Y ellos venían de la Pesquería Grande de Nuevo León. ¿Cómo batallé yo para hallar dónde nació el bisabuelo Lucas, ¿no? Hacienda de San José, Pesquería Grande. Y ahí hay una muy cerca, pero no, era San José de Anhelo. Además que les quedaba más cerquita ir a bautizar allá. Entonces, pues esta es la tierra nuestra. ¿Por qué lo comento esto como anécdota? Porque hablar de Monclova, que no es el caso, no hablaríamos ahora de Candela o de Zaragoza, Coahuila, o de Piedras Negras o de Cuatro Ciénegas, sino de Monclova, que es como la mamá de todas esas poblaciones en el norte. Tiene una historia muy peculiar, un vínculo muy fuerte, un vínculo viejo, una raíz antigua
con el Nuevo Reino de León y esa parte más centro-norte del Nuevo Reino de León. Eso de que le digan a uno que están grabando y luego pues como que se acartona uno más, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que una dama de la Sociedad de Historia de Monclova, que hoy ya no vive, alguna vez comentó que cuando se iba a hacer la carretera, porque estábamos platicando ahorita, la Monclova-Monterrey, Monterrey-Monclova, la Cámara de Comercio de Saltillo se había opuesto. Yo escuché eso hace años y dije, bueno, puede ser una conseja, un regionalista, un comentario de los de Monclova, pero no hace mucho, o sea, hace este mismo año, revisando el periódico El Sol del Norte, aquel que se publicó en Saltillo del 50 y tantos al 85, vi una nota de 1962 que el líder de la Cámara de Comercio local de Saltillo decía lo mismo que yo le oía a esa dama monclovense, que para qué querían los de Monclova una carretera a Monterrey, si ya tenían la 57, ¿verdad? Un poco decir, pues vengan a Saltillo, lo de aquí se van para allá, que tienen que hacer una carretera directo. Pero eso que fue parte del desarrollo tenía una raíz y un origen más viejo. O sea, el Valle de las Salinas, Chipinque, El Carmen, Mina, todo aquello ha tenido una enorme y grande relación con Castaños, Coahuila y con Monclova. O sea, las familias que construyeron, por ejemplo, el Castaños que hoy conocemos, Castaños, Coahuila, todas iban de Mina. Entonces ese es todo un fenómeno que uno tiene que estudiar y entenderlo así. Y en el caso de Monclova, hoy que me invitaron al radio y hablaron todos, y pues yo creo yo no hablé mucho, yo mencionaba algo también que a mí me ha llamado mucho la atención. O sea, Monclova se funda a finales del siglo XVII con un vecino de Cadereyta y con 12 jinetes, en su mayoría parientes de él, o sea, todos iban de ahí. O sea, ese es un vínculo interesante que se ha estudiado, no lo vamos a negar, pero que ha faltado que lo apreciemos desde el punto de vista de los orígenes. O sea, Cadereyta es el antecedente de Monclova y es algo muy simpático, porque de ahí van los que construyen un nuevo gobierno, la provincia de Coahuila, los que le dan vida a una región donde nadie quería ir a vivir por el problema de los indios. Entonces, esos vínculos son importantes. Yo recuerdo los orígenes de Nava, Coahuila, fundada en 1800, fundamentalmente de Nava. Si uno revisa los censos de los primeros pobladores de Nava, el 80%, para no pelear con el cronista de García, todos eran de la pesquería grande. Por eso encuentra uno gente allá que se apellida Fernández, Laurel. Pues es la pesquería grande que le dio vida a la villa de San Andrés de Nava en 1800. No muy lejos y más estudiado, Cuatro Ciénegas, hoy de Carranza, Coahuila, una ciudad hermosa, una región muy bonita. También de los primeros pobladores, a lo mejor ahí no 80, la mitad, pero eran del Nuevo Reino, iban de la pesquería grande. O en la pesquería grande me pongo yo a pensar, porque la historia tiene que ayudarnos a pensar, o eran muy prolíficos, o había mucha población, o ya no había que heredarles a los muchachos y arrancaban más para el norte. Ese es un fenómeno que se dio, sin lugar a duda. Es un fenómeno único porque ese es el fenómeno, el origen de población más viejo que tenemos allá. Si alguien estudia, yo lo he hecho un poquito, los ejidos de Coahuila, ese es otro fenómeno. En cualquiera de los ejidos de Coahuila, la mayoría que uno vaya, los orígenes de las compañeras y compañeros ejidatarios es el altiplano de San Luis Potosí. Ese es otro fenómeno, el fenómeno rural de Coahuila. Hablo de lo que conozco, pero en el caso de nuestras poblaciones más beneméritas y más antiguas, que no más importantes que las más nuevas, pero estas fueron las primeras, la población primigenia se nutrió del Nuevo Reino de León. Yo explico rápido, traigo unas láminas, lo iremos viendo. Usted me dice si me muevo de más o de menos. Ese es lo malo que le dicen a uno, lo vamos a grabar y van a subir al YouTube y esas cosas. Yo, como todavía no se me quita un poco lo ranchero, porque nací a la orilla del pueblo, pues todavía se chivea uno. Y a mí aparte no me gusta aparecer mucho. Pero ya que tengo aquí el escudo de Monclova, rápido, porque
Luego al final, para no devolvernos, los nogales. Es que uno retrata el escudo de Monclova y retratas el de cualquier pueblo del noreste nuestro, del norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Los nogales, el río de Monclova, que es como el Santa Catarina, nomás agarran agua en la lluvia. También Nogales, el sol, porque ahí nació la revolución. ¿Por qué el río de Monclova, que se llamó el río de Coahuila? Porque de ahí tomó el nombre el Estado, de ahí tomó el nombre el Estado. Los primeros misioneros que entran, ¿y cómo se llama aquí? Coahuila. ¿Y cómo se llama el río? Coahuila. Y cuando vienen los procesos políticos posteriores, el nombre de Coahuila se asienta y de ahí se toma el nombre. El escudo del virrey que gobernaba con Cefunda, las misiones y la industria del acero. Esto es en general. Vamos dándole, porque sí son algunas láminas, el nombre de una comunidad. Vamos a ver el nombre. Eso es una marca, le da identidad, también la identifica. La colonización de una cultura como la española marcó el espacio y la estructura cultural de una vasta región como lo fue el septentrión. Hay quienes estudian mucho nuestros grupos indígenas, borrados, irrítilas, bausarigames, chantaf, el nombre que son docenas y docenas. Leyeron algunos de mis libros, cosa que agradezco mucho, y ahora me sacaron de loqueando. Terminé un trabajo sobre las misiones del Río Blanco, con el permiso de los de acá de Nuevo León. Pero es que me encontré un material interesante y me metí unos meses. Y ahora estoy trabajando sobre una misión del norte de Coahuila, ¿no? Pues el talle siempre está haciendo algo, ¿no? Entonces, ¿qué quedó de los grupos? Pues no quedó nada. O sea, de los grupos antiguos no quedó nada. Él recuerdo algunas expresiones. ¿Por qué? Porque bastaron las viruelas para que a mediados del 18 prácticamente estuvieran en extinción. Y eso lo ve uno, a menos lo que yo estoy estudiando, los pueblos de Coahuila. Cuando en la misión que ahora estudio, que es la del Dulce Nombre de Jesús de Peyotes, o sea, Villonión, Coahuila, cuando en 1826 el gobierno del estado dice repártansele a los indios tierra y aguas que vienen desde que se fundó la misión, son 14 o 15 los que tienen derecho a eso, porque eran muy poquitos, o sea, quedaron reducidos a pocos, y no menos de algunos de ellos eran ya mestizos, pero decían, pues la abuela era de las indias fundadoras y aunque yo te güero, pues tengo derecho, etcétera. O sea, pero fue un fenómeno que fue de más a menos. O sea, grupos errantes que a la hora de sentarlos en una misión y tenerlos para que comieran bien y vistieran, si no se iban otra vez al monte, pues los fueron acabando. Entonces, finalmente lo que queda es esa cultura española, criolla, mestiza. Yo ahora que estudio una misión, veo todos los documentos desde el siglo X, finales del XVII hasta entrado el XIX, ya cuando litigaban terrenos en la época porfiriana, que lo que quedó de aquello quedó en manos de los colonos. O sea, la figura de los indios se acabó. O sea, los colonos son los que van a quedar con la agua, con las tierras. Esto lo comento porque el caso de Monclova, lo vamos a ver adelante por favor, fue típico en ese tipo de cuestiones. Coahuila, Valle de Coahuila, Minas de Coahuila, Minas de la Trinidad, Ojo de Agua de Castaño, los nombres antiguos de esa área. Entre 1577 y Carvajal hacia 1585 se va a forjar el imaginario de una tierra. Recordemos que a Carvajal, quienes han estudiado acá bastante la figura, pues lo presan allá en Monclova, Nueva Almadén, siempre buscando minas, que nunca dieron muy buena ley, pero para el español, para el peninsular, para el portugués, para el venido a las Indias, a la América, a finales del 16 y buena parte del 17, pero sobre todo Carvajal y estos hombres, Castaño y compañía del 16, lo que los va a llevar adelante son las minas. Esto es importante. Y Monclova tiene un cerro cercano, el Cerro del Mercado, ahí Alberto del Canto, aquel que junto con don Diego de Montemayor y jugaron un papelón tremendo, él en 77 funda las minas de la Trinidad, cerca de Monclova, que no pegan, sí, pero hay un registro, se va creando una idea de que allá hubo minas.
No les queda otra más que corretear indios para venderlos de esclavos, ¿no? Nuestra tierra fue esclavista. Esa fue una realidad, es el antecedente de la ambición por la tierra y por el agua. Adelante. No repetiremos nuestra conocida historia porque el quehacer de investigar, por sencillo que sea, nos lleva a poner en manos de muchos nuevos enfoques. Uno pone un grano de arena. Vamos a ver Monclova, adelante por favor. Monclova, como parte de la cultura hispánica, cultura antigua, nutrida de muchas invasiones e influencias en la península, nos hace reflejo de viejos pobladores. Saltillo, Monterrey, Monclova y obviamente el resto de poblaciones beneméritas antiguas, Mazapil, Cadereyta, etcétera, extremeños, andaluces, portugueses, vascos, pues eso es una amalgama grande de experiencias regionales que venían de Europa. Adelante. O sea, algo queda. La referencia más antigua de Monclova se remonta a épocas lejanas en el sur español, en Andalucía. Porque el otro día, platicando yo a una persona que estudió en España, dijo, sí, cómo no, eso que me platicas tú, ya lo había oído, el Palacio de la Moncloa, donde está el gobierno español, sí, es lo que conocemos ahora como la Moncloa, sí, porque fue propiedad del conde de la Moncloa, pero va más atrás el asunto, es en Andalucía. Adelante, por favor. En una partecita entre Sevilla y Córdoba, adelante, se encuentra una población, adelante, desde el municipio de Sevilla, entre Sevilla y Córdoba, se llama Fuentes de Andalucía. Adelante, por favor. Estamos buscando el nombre de Monclova. En honor de un jefe militar, Clovio, Luis, en el siglo II a.C. se llamó así a la región donde se ubica Fuentes de Andalucía, el monte Monclovis, el monte de Luis, allá en épocas muy antiguas. Clovio luchó contra la expansión del Imperio Romano, era algo muy antiguo, entonces quedó el nombre y se fue modificando, Monclovis, Monclova, o como le dicen los españoles, Moncloa. Adelante. En el siglo XIV se construyó ahí una fortaleza a la que se le denominó el Castillo de la Monclova, o sea, en Andalucía es Monclova, y el Palacio de Gobierno del Gobierno español es Monclova. Adelante, por favor, vemos una foto, este es el Castillo de la Monclova, que pasó algo muy curioso, porque ya no me muevo, no vaya a ver mal el señor aquí. Es que eso es lo malo que le digan a uno que lo van a grabar, y no crea que soy medio complicado, no, soy muy sencillo, pero pues medio ranchero me asusto. Fueron unas gentes de Monclova, porque luego le da la gente por ahí visitar, ¿verdad? Déjenme decir las palabras, pues me está grabando. Fueron allá a investigar y todo, a esa no lo invitan a uno, pues, y resulta que consiguieron una cita con el conde de la Monclova actual, porque hay alguien que es dueño del predio, etcétera, y los recibió, y no se me olvida porque me platicó uno de los que iba en esa comitiva de notables, que los recibió el conde de la Monclova y todo, y le dijo, bueno, pues bienvenidos al castillo y todo. Dijo, aquí está mi hija, que ella es la que le entiende y le gusta eso de historia. Dijo, yo no le entiendo nada, es piloto de Iberia. Le dijo, yo conozco México, conozco Cancún y conozco… Bueno, ese es el conde de la Monclova. Adelante, otra vista del castillo de la Monclova allá en Sevilla, entre Sevilla y Córdoba. Adelante, por favor. De donde viene pues el nombre. Ayuntamiento de la Luisiana, es esa área entre Sevilla y Córdoba. Adelante, por favor. En 1617 se crea Felipe III el condado de la Monclova y le va a otorgar a la familia Portocarrero el título de condes de la Monclova, y se vienen sucediendo. Adelante, uno de ellos, este señor que vemos aquí, don Melchor, es conde de la Monclova, es virrey de la Nueva España, y él, con algunos datos que ahorita les comparto, él va a autorizar todo el nacimiento de un nuevo gobierno en esa parte que se llama Coahuila, y va a mandar que se funde una villa de españoles y le van a poner su nombre. Él le faltaba un brazo, en una de esas batallas allá antiguas lo perdió y tenía, algunos deben de conocer, yo creo esa anécdota, tenía un brazo de plata. Entonces de México pasó al Perú, de virrey,
los burócratas reales solían moverse, y en Perú le compusieron un versito. Al virrey conde de la Monclova le dicen brazo de plata, pero lo tiene de oro cuando corteja mulata. ¿Sabe por qué le dirían eso? Adelante, por favor. Este es el Palacio de la Moncloa, donde están peleando ahorita en España. Adelante. Vizca, Cataluña, adelante. En el caso de la América Española, Santiago de la Monclova, que se funda el 12 de agosto de 1689, respondió en su denominación a dos personajes. Esto encierra la historia original o más antigua de Monclova en cuanto a la forma que hoy la conocemos. Las misiones se fundan, duran 14 años, es un experimento que dura, a duras penas, pero dura. El obispo de Guadalajara, Santiago de León Garavito, viene, revisa, dice ahí la llevan, el virrey le dice cómo vio allá, bien, podemos hacer un nuevo gobierno, una nueva provincia, sí, ya hay condiciones, que se funde una villa y que haya un primer gobernador, un nuevo gobierno. ¿Y a quién me recomienda? Y ahí es cuando le dice, conocí en Cadereyta, la villa de Cadereyta, un capitán que tiene los medios para ir allá, porque había prácticamente que financiar la mitad de lo que se fuera a gastar, y es cuando le viene el título de general y primer gobernador de la provincia de San Francisco de Coahuila, Nueva Extremadura, Alonso de León González. Él lleva una encomienda, fundar una villa de españoles, le hace la lucha en la mesa de Catujanos, no puede, el problema con los grupos errantes es muy complicado. La trata de fundar en lo que hoy es Celemania, Coahuila, donde hay un molino de harina muy famoso, cerquita de Nadores, Coahuila, yendo a Cuatro Ciénegas. En una noche les pegan los indios y matan a la mitad. Lo que hacen es replegarse a donde está la misión de San Francisco, y ahí van a empezar a darle vida a lo que fue Monclova. Lo fundan el 12 de agosto, la nueva villa de españoles, y al siguiente día se va don Alonso a Texas, a sus entradas, a buscar a los franceses. ¿Qué va a provocar que se funde una nueva provincia y que se funde Monclova? Un asunto económico y un asunto geopolítico. Al rey le interesa o le preocupa o le asusta que le digan que los franceses en cualquier momento bajan más del Mississippi y de todas aquellas partes donde estaba. Entonces había que empujar, había que tener una defensiva y aventar la colonización más al norte. Por eso entra en juego Alonso de León. Adelante. Aquí tenemos al señor Garavito, es el obispo del cual… La recomendación de este hombre, en ese juego de política real, la recomendación de este hombre crea la provincia de Coahuila y otorga por su recomendación el nombramiento a don Alonso de León. Por eso a Monclova le ponen Santiago por el obispo y Monclova por el virrey. O sea que ya se acostumbraba a bautizar a las poblaciones con el gobernante en turno, pues nada era nuevo tampoco. Adelante. Aquí tenemos nuevamente al virrey, de donde toma Monclova su nombre. Adelante, por favor. De esta manera quedó conformado el nombre de la nueva villa, lo que ya les decía, así se llamó, provincia de San Francisco de Coahuila. San Francisco, están las misiones franciscanas, son franciscanos de Jalisco. De Coahuila, el río que en la cosa de esa del náhuatl, unos mantienen una postura, don Vito Alessio otra, muy de acuerdo no se ponen, pero bueno, el que se llamaba Coahuila era el río. Nueva Extremadura, porque para algunos de ellos las condiciones de la zona de la llanura desértica les asemejaban a alguna parte de extremeña adelante en España. Una mirada rápida a lo que ha visto y ha vivido Monclova en estos temas, pues se puede uno pasar buen rato platicando, pero hay que llevar el tiempo. Adelante. El establecimiento de las misiones a partir de 1674, es un año lejano, y a la vez un año tardío. Alguien puede decir, bueno, es que el convento de San Andrés de Monterrey, 1603, el San Esteban de Saltillo, 1591. Oiga, pues se tardaron mucho en hacer misiones allá. Sí, porque ¿quién entraba? En el sur del país, me decía a mí un maestro, estirabas la mano y agarras un mango.
En el norte nuestro, en la llanura, la vida es muy difícil. Cuando ve uno los relatos, las cartas de los misioneros que dicen que a los meses ya andaban con el hábito hecho de gamuza de venado. Y dice, oye, pues qué folclor, ¿verdad? Qué aculturación. No, porque los otros ya se les habían acabado. Hace poco leí el testimonio de un misionero en 1761 que dice, cuando llegué, el padre fulano, etcétera, lo encontré viviendo en un jacalito. O sea, sí. O sea, no fue una… Y hablo de un testimonio de 100 años después de esto, cuando el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, que recorrió Nuevo Reino y Coahuila, visitó la misión de lo que hoy es Monclova, a un ladito, se quedó sorprendido y le escribió al rey, dijo, aquel hombre salió de un jacal que la hace de iglesia a recibirme con una cruz de carrizo en la mano. O sea, le daría envidia, dice San Pedro de Alcántara, a ver cómo viven estos acá. O sea, era difícil, fue una vida difícil. Y luego el indio no fue el indio dócil del altiplano y de Mesoamérica, que estaban acostumbrados a la milpa, a la agricultura, ya con eso decimos todo. No, los de acá no. Era la casa, era la vida libre, era el andar de un lugar a otro de acuerdo a la estación. Para el misionero fue muy difícil. El misionero no entendió la cultura del indio y fue difícil hacerles entender, porque aparte el misionero, que noticia tengamos, y es muy rara, aprendieron las lenguas. Tanto las misiones del Nuevo Reino de León, de la provincia de Zacatecas, como las de Jalisco, en Coahuila, más de alguno o un buen número de ellos hablaban náhuatl. Porque en el convento era obligado la cátedra y la clase de náhuatl, pero venir acá fue difícil, o sea, no aprendieron el idioma, y eso es una barrera enorme, pero bueno, son detalles. Adelante. Las misiones desde 1674. En el 87, lo que les platicaba, la corona va a nombrar a don Alonso de León González, el hijo del cronista, del capitán cronista, como primer gobernador de la provincia. Resulta que hace ya, pues yo creo como unos 40 años, sí, el 77, mal no recuerdo, cuando lo de Saltillo 400, y Monclova también quiso celebrar los 400 años de la primera mina que Alberto del Canto estableció. Encargaron a algunos personajes de Monclova, entre ellos un historiador muy connotado, vive ahora en Saltillo, buen maestro mío. Hay que hacer un busto del fundador de la ciudad, les encargó el alcalde y pues es palabra de alcalde, ¿no? Y entonces dijeron por eso, pero pues no hay un óleo que se conozca, eran épocas difíciles, no porque no se hicieran óleos, pero pues Monterrey no era la Ciudad de México, eran poblaciones medianas, y pues no, que se sepa, ¿no? Vinieron, el cronista de Cadereyta, lo saludé, ¿verdad? Fueron estos historiadores a Cadereyta, estoy hablando del 77, 66 por allá, y alguien les informó, pues viven unas señoritas ya mayores de León, ¿verdad? Y pues que el que sea de León en el Nuevo Reino, de Monterrey a Lampazos, es la familia del fundador de Monclova, sin lugar a duda. Pues las visitaron y tomaron nota y todo aquello, y pues al final le pidieron a un escultor que hiciera esto. Que si bien cuando se hicieron las excavaciones en Catedral de Monterrey hallaron un yelmo, luego dice uno, bueno, sería para usarse, pues yo creo en invierno y estaba canijo, ¿verdad? En verano, pues no, te traes una lámina galvanizada arriba, te asabas, pero bueno, se hizo así la estatua y platican la anécdota de que pues fue difícil, pues cuál imagen, ¿verdad? Se acordaron de Errol Floyd y de una película donde hizo a Pizarro y a resumidas cuentas de los rally, ¿verdad? Total, y así quedó. Y llevaron a estas personas a la solemne inauguración, ¿verdad? Porque se hizo grande fiesta ya. Pues es el fundador de la ciudad. Y a la hora que las autoridades estiraron ahí, develaron el velo, las señoritas que habían ido a caer, dijeron, igualito. Pero finalmente es un elemento que está ahí, atrás de la presidencia, adelante del fundador de la ciudad.
Durante el periodo virreinal se consolidaron las misiones, lo que ya mencionaba, a cargo de una provincia, la de Jalisco, y 2 colegios, el de Querétaro y el de Pachuca. Querétaro, Lampazos, Guerrero, Coahuila, y Pachuca, lo que se hizo cargo del norte de Coahuila. Estas fueron las misiones: San Francisco y San Miguel, Candela, Nadadores, San Buenaventura, Villa Unión, Coahuila, Villa Unión y Guerrero, Coahuila. La mamá de todas esas misiones fue San Francisco y San Miguel, porque pasó en Monclova un fenómeno como Guadalupe y Monterrey, un tanto cuanto como Bustamante y Villaldama, aunque como quiera está retiradito, pero no tan lejos como para ir a los mandados. En el caso de Parras también, en el caso de Saltillo, la ciudad aquí y una acequia y una calle de aquel lado, el pueblo de Tlaxcala. En el caso de Monclova fue algo muy similar. Loma de por medio, pueblo de Tlaxcala, lleno de nogales y árboles frutales, y de aquel lado la villa de españoles. Hoy todo es conurbado, pero aún luego queda el sabor, ¿no?, regional, porque ¿dónde naciste? En el pueblo. Por eso en Monclova, ¿no?, en el pueblo. Y como mi mamá es del pueblo, dice, no es del pueblo. Mi mamá tiene 80 años, entonces a veces se le sale decir, no, cuando en aquel tiempo íbamos a Monclova a comprar para las coronas y para hacer, íbamos a Monclova, y dice, bueno, es que tenían que atravesar toda la loma de Zapopan hasta allá a Monclova. Hoy es conurbado, efectivamente, porque eran 2 pueblos, y el pueblo de Tlaxcala, que fue la misión, que fueron los indios antiguos, aunque muy poquitos, ellos siempre tuvieron su propia autoridad, que fueron los estiras y aflojas. En 1824, México independiente, ya no hay cabildos étnicos, ya no hay cabildos de indios, les dijeron, ya, olvídense, ya hay que elegir regidores, síndico, y ellos no quedaron contentos. Los tlaxcaltecas de Monclova, en 1833, lograron juntar 1,000 habitantes, que era lo que la Constitución del Estado les pedía, llevaron las listas, somos 1,000 los padrones, y se hizo ayuntamiento. No duraron mucho porque no había mucho que recolectar de impuestos. Y algo muy simpático de estas comunidades indígenas tlaxcaltecas, así muy nuestras, 1833, el pueblo de Tlaxcala, que está a un lado de Monclova, se hace ayuntamiento y se suprime. En 1874, del 33 al 74, logran otra vez hacer ayuntamiento, se llamó de Hidalgo. Ellos, San Francisco y San Miguel, San Francisco y San Miguel. Lo simpático de esto es de que el que fue alcalde el 33 volvió a hacerlo en 1874, el hombre más viejo de la comunidad. O sea, todavía había esos sabores indígenas antiguos. Adelante, por favor. El desarrollo de la provincia no se puede entender sin sus presidios. Coahuila, como Lampazos, pero Coahuila es más, todo el centro norte. Es una tierra de cuarteles, Allá es una tierra de cuarteles y de pueblos donde los ancestros todos eran soldados. Oye, ¿por qué Guerrero, Coahuila y Musquis rivalizan con Mapimí, Durango? En general es a la Revolución Mexicana. Puede ser que genéticamente tenga algo que ver, alguien puede decir, no, no tiene nada que ver eso. Bueno, son opiniones, pero tienen un denominador común: Mapimí, Musquis y Guerrero, Coahuila. Son presidios los 3, o sea, fueron cuarteles. Todos los familias antiguas de ahí, todos sin excepción, no había más chamba, pues todos eran soldados, ¿no? O sea, todos vienen de soldados y oficiales de las compañías de presidio. El presidio de Monclova, desde que lo puso ahí don Alonso de León, el de Santa Rosa María del Sacramento, Musquis, el de La Babia, aquella hacienda que fue luego don Jerónimo Treviño, el de Aguaverde, hoy Zaragoza, Coahuila, el de Río Grande, hoy Guerrero, Coahuila, el de San Vicente, desaparecido por allá en la esquinita de Coahuila, a unos metros casi del río Bravo, y el de Monclova Viejo, porque lo trasladaron la compañía de Monclova a cerquita de Piedras Negras, ahí por donde filmaron Como agua para chocolate. Y como es propiedad privada, se conserva el lienzo muy bien, ¿no?, todo el cuadrote. Entonces, una tierra de cuarteles. Adelante, por favor. La crisis del viejo régimen, la insurgencia y su ocaso en las inmediaciones de Monclova, Villa y después Ciudad. Esta es una foto, lo quise poner aquí, del nogal que daba sombra a la fragua de un francés que vivió en Monclova,
a dónde llegaron con Hidalgo preso y los líderes principales insurgentes a que les pusieran los grilletes, tanto en pies como en manos. Entonces, ahí a la sombra del Nogalón, la forja de Marcos Marchán, yo no sé si él o algún empleado, les pusieron los grilletes a los insurgentes. En 1917, uno de estos aguaceros y época de huracanes nuestros, tumbó el árbol que ahora fraccionado se conserva como reliquia en 2 de los museos de allá. Esta es una etapa importante que de hecho el tema da para mucho, lo de la época de la aprehensión de los insurgentes, al grado de que al haber aprendido a Hidalgo, el comandante general, con aprobación de las Cortes de Cádiz, le da a Monclova el título de ciudad, como se lo dieron también a Chihuahua y a Saltillo. Entonces pasaron a ser ciudades después de aquello. ¿Cómo reaccionó la gente de la provincia de Coahuila, la gente de Monclova? Hoy aprendieron al padre Hidalgo. Pues en primer lugar, no lo conocen. Segundo, pues ¿quién tenía bola mágica para saber que iba a ser el padre de la patria? Pues nadie. A ellos les dicen, viene un ejército grande, que hay un elemento que nos puede ayudar a entender. ¿Cuándo habían visto los de Monclova tanta gente junta? Pues nomás los que habían tenido chance de venir a la Feria del Saltillo, ahí sí veías 2,000, 3,000 gentes juntas, pero más de 1,000 y fracción caminando por Mesillas, por Paredón, por Anhelo, Tanque San Felipe, Espinazo, La Joya, Baján, Castaño, Monclova. Aquello era inaudito, o sea, era impensable. Por eso 250 milicianos de Monclova, de las misiones, mezcaleros, presidiales, etcétera, 250 van a Baján y sorprenden a aquel grupo de 1,000, o de más de 1,000, gente del altiplano y de la parte del Bajío, en un marzo de esos de nosotros, que lo que quieres es tomar agua. Ahora pues va uno al Oxxo, pues no batalla, pero en aquel tiempo, ¿dónde hay agua? Y en medio, y sin conocer. Cuando va uno donde conoce, le tanteas y dice, hijo, le traigo sed, pero ya me lo llego. No, ellos caminan y caminan. Ustedes, igual que yo, sabemos que cuando uno, por ejemplo, en Ciudad de México platicas, y Monclova, ¿qué tan lejos está de Saltillo? No, son 250 kilómetros. Se sorprenden, porque allá en el centro del país las distancias son más cortas y son pueblo tras pueblo. Acá con nosotros de todo el norte, pues no es así. Entonces, para toda esta gente que venía con Hidalgo fue un mundo nuevo, que un grupo pequeño los apresara. Y de hecho, yo no lo puse en el libro que hice, que no descendía tanto detalle, pero gente muy autorizada, mayor, dice, alguna vez me comentaron, me dijeron, más antes, a esa lomita que está en el monte donde apresaron a Hidalgo, sí se escondieron, en cuanto fueron entrando, los fueron agarrando. Dijo, no le decían la loma del prendimiento, me dijeron los viejos, te decían otro nombre, la loma de los tontos, pero usaban otra palabra, ¿verdad? Sí, dijo, eso se quedó en el imaginario de la gente antigua, porque muy poquitos agarraron a 1,000 que no sabían ni dónde andaban. Entonces eso marca mucho ahí a la ciudad. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque a ellos les dijeron, oye, estos vienen robando y vienen haciendo esto, y bueno, pues ellos se defendieron. No se nos olvide, cuando yo digo somos una tierra de cuarteles, éramos una tierra de guerra, siempre lo fuimos, siempre. Acá el deporte era la guerra y en eso se jugaba la vida. Por eso, para ir a aprender a Hidalgo, pues tenía soldados, ahí sí como dice el himno después, ¿no? Un soldado en cada hijo. Monclova y alrededores, todos eran soldados, porque como dijo, ese mismo año de 1811, si la memoria no me falla, Miguel Ramos Arizpe en las Cortes de Cádiz, o sea, en aquel largo informe que hizo, dijo, vengo de la tierra donde cada labrador, cada vecino es un labrador, cada labrador un soldado y cada soldado un héroe. O sea, aquí todos disparan, hasta las señoras, todos, porque aquí hay que cuidar la vida. Entonces, ese es el ambiente que los primeros caudillos de la insurgencia se van a encontrar. Y Monclova, bueno, pues juega un papel importante porque desde ahí planean todo, pero también lo económico, eso determina. Coahuila, en la época del padre Hidalgo, tiene 2 dueños. 2 familias son dueñas de la mitad, una de la mitad del estado y la otra de la otra mitad, no más 2 familias.
Obviamente, cuando uno ve las cartas y ve los detalles y ve que todos los que participaron en Baján o le debían la chamba a esa familia o le debían lana, o sea, en todo ves detrás a los señores Sánchez Navarro. Pues sí, son los dueños de la mitad de la provincia, ellos están cuidando sus intereses y van a mover todos los hilos y los movieron, y en realidad ellos son los autores intelectuales de la aprehensión de Hidalgo. El traidor Elizondo, bueno, ese San Benito le colgamos, les debía lana, era muy cuatacho de ellos, todos. No, ellos simplemente reaccionaron como colonos, reaccionaron a los intereses de aquel momento, ¿no? Pero todo lo hicieron en Monclova. Por cierto que aprendieron a Hidalgo en Baján y traían más o menos 3 millones de pesos en monedas de oro, plata, barras de plata, etcétera. Y dice un testimonio de la época que al otro día en la mañana ya estaba muy disminuido, ¿verdad? Bueno, pues ni modo, ahí ellos fueron a la guerra, no fueron a día de campo. Adelante, por favor. Pero hago un comentario para no faltarle al honor de don Ignacio Elizondo, que una parte de mi familia lo siguió de la pesquería para allá. Yo dije, ¿sería cierto? No, pues esa vale la pregunta. Sí le reclamaron que una loza de plata, una vajilla de plata de un señor de Zacatecas que traía el sello. Digo, sí, pues yo la tengo. Contestó por escrito que se la había llevado y que le dijeran cuánto era el importe, ¿verdad? Que era muy difícil que él la devolviera, estaba más caro mandarla a Zacatecas que enterar a la tesorería real el importe. Me la llevé para cuidarla, pensé yo, ¿verdad? No, o sea, en realidad sí se llevaron aquel bastón de Allende, empuñadura de plata que estuvo en la presidencia municipal de Lampazos muchos años, lo regaló Nicolás Elizondo a un alcalde de Lampazos. Unas cartas, una de Hidalgo y una de Morelos en San Buenaventura, Coahuila. Dije, caray, está buena esa. ¿Algún anticuario? No, se quedaron con petacas, con maletas que traían los insurgentes. Lo que más les llamó la atención fue los relojes, pues era una novedad, ¿no? Pero esa es otra historia. Un día me invitan a hablar de eso y les platico. Entre 24 y 39 hay un doloroso trance para Monclova. Esto lo marcó mucho, porque siempre era la capital, pero era pequeño. Los Saltillo pagaban más impuestos, Parras más, había más población y se va a perder el asiento de la capital. En 33 ya estaban los jaloneos, 32 se muere el gobernador, llaman a un gobernador que era de San Antonio, Texas. Los tejanos decían, si hay un homicidio en Nacogdoches, para los que conocen bien allá el área de los casinos de Nueva Orleans, de aquí a que mandaban, los abogados saben mejor que yo, la causa ya sustanciada y todo, a Saltillo era de aquel rumbo, a Saltillo era como de Saltillo a Oaxaca. O sea, aquello era imposible, y era un argumento válido de los tejanos. Por eso decían ellos, pues que esté más a la mitad. Y cuando viene un gobernador, Veramendi, tejano, diríamos hoy México americano, logra hacer una alianza legislativa y se llevan la capital a Monclova. Hacen un decreto en marzo del 33, se declara por ahora la capital de Coahuila y Texas a Monclova. Y se llevan todo para Monclova y llegando allá hacen otro decreto, se declara definitivamente la capital. ¿Qué es lo que pasa? Marzo, abril del 33, que en septiembre, los que han estudiado ese periodo, viene el cólera grande. Y entonces, los que son médicos lo saben mejor, no se tenía idea de cómo se contagiaba, etcétera. Así que en septiembre del 33, Monclova tiene unos 3.500 habitantes, pero de esos 1.500 viven en los ranchos y haciendas. Son como 2.500 en el pueblo, entre Tlaxcala y Monclova. Se muere la mitad. O sea, la mitad se muere en el cólera y se muere también el gobernador con todo y familia. Si se acuerdan de Buy, aquel del cuchillote, pues la esposa estaba en Monclova y se muere también. Entonces se muere el gobernador y viene una crisis política, un interino y luego otro, y el señor Viesca después, y viene un problema que tiene mucho que ver con un periodo que a veces todavía no hemos estudiado bastante de Nuevo León y Coahuila, la cuestión centralista y federalista. Los de Monclova optan por el federalismo y por eso lo apoyan Antonio Canales 2-3 años después, muy federalistas, pero los del sur del estado, para no decir nombres, me está grabando,
lo del sur del estado, centralistas, ¿no? Entonces Santana que dice, no, pues a los que me apoyen, y le pide a Pedro Lemus, vaya y tráigase, así de facto, los archivos de Monclova y deposítelos en el Saltillo. Entonces, a partir del 35, Saltillo es ya la capital. El 39 van los de Monclova a caballo y hay una batalla cerca de la Capilla del Calvario en Saltillo, y los de Monclova ganan la batalla, pero al final pues se sientan y hacen un armisticio y se ponen de acuerdo y todo, pero la capital se mantiene, se va a mantener ahí. En 1849, ya que se fueron los americanos, el gobernador que estaba regresa y todo aquello, y dice pues que se reúna otra vez el Congreso, y manda una circular, y un patriota de Monclova, Víctor Blanco, que había sido senador y gobernador, dice no vale el decreto, porque no trae la firma del secretario del gobierno, y además está vigente la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Coahuila y Texas, que dice que la capital es Monclova. Total, le mandan muchas cartas a don Víctor Blanco, usted es un patriota, acabamos de salir de una intervención extranjera, no son momentos de dividir la patria, ¿verdad? Pero viene el cólera chico y se lleva a don Víctor Blanco, entonces se queda sin cabeza esa idea, se muere el líder. Y cuando en Coahuila se hace una constitución en 52, 51-52, 1851 al 52, esos juegos de ajedrez políticos, nuestro sistema así es, lo primero que hacen es artículo número 1, se declara capital a la ciudad de Saltillo, con eso se zanjó aquello, ¿no? Todavía en la época del plan de la Noria, antes de Icamole, los de Monclova le dijeron a Díaz, sí lo apoyamos, artículo número 1, que la capital vuelva a ser acá. O sea, quedaban esos sentimientos. Adelante, por favor. Tiempos. No se ve bien, es la receta del cólera, o contra el cólera, para mitigar, yo que el cólera en 1800, ahí se me peló un número, el 33, y luego el 49. Esta se ha publicado mucho, no era más que cal y peyote, que yo creo el peyote pues con alguna de sus propiedades hacía lo propio, no pues se salvaba el que estaba muy fuerte, el que no pues se iba, ¿no? Lo que hicieron muchas familias de Monclova fue irse a los ranchos y esperar que pasara las semanas y al tiempo regresaron, algunos de ellos ahí se salvaron. Adelante, por favor. La invasión extranjera del 47, así como en Monterrey, ciudad, hay una respuesta de militares y del vecindario contra los soldados americanos. En el caso de Coahuila, en Monclova se da la única expresión de una guerrilla a cargo de Miguel Blanco, un hombre muy cercano a Vidaurri. Adelante, o iría a ser después muy cercano a Vidaurri. Él fue ministro de la guerra, después recibió el telegrama el 5 de mayo. El plan de Ayutla y la guerra de reforma, la salida al México Viejo, en mi opinión, es la mejor hora de Monclova. Eso traté un poquito de plantearlo en un libro que hice que se llama El Ejército del Norte, Coahuila durante la guerra de reforma. En la época de Vidaurri, la época que es Nuevo León y Coahuila. Allá puse la foto de un señor Mejía de San Buenaventura, Coahuila, que en 1901-12 tomó una foto y es veterano de la guerra de reforma. Y cuando ve uno las crónicas de cómo iban vestidos allá con Vidaurri a la guerra, se llevaban el pantalón en la bota, pues eran puros de caballería, ¿no? Es una foto muy, muy interesante. Esta es una etapa interesante, una etapa buena. Miguel Blanco forma el Regimiento de Rifleros de Monclova. No me extiendo más, pero solamente les digo, el 10% del Ejército del Norte, el de Vidaurri, Nuevo León, Coahuila, en su mejor momento, el 10% del Ejército del Norte salió de Monclova. Alguien me dijo, ¿y cuántos traía Vidaurri? Le digo, entre 6 y 7 mil. ¿Y el 10%? Pues sí, pero ¿cuántos habitantes tenían las poblaciones? Eran muy pequeñas y no todos iban a la guerra. No todos iban a la guerra. O sea, el 10% del Ejército del Norte, Agualulco, toma de Guadalajara, Tenquique, la toma de Zacatecas, toma de San Luis, el 10% salió de Monclova. Miguel Blanco Musquiz es el creador de esa fuerza. Adelante, por favor.
es uno de los después ministros de guerra formados por Vidaurri. El regimiento de rifleros de Monclova, aquel que formó Miguel Blanco, y él se queda en Ciudad de México, y le sigue este hombre que está aquí, que fue el teniente coronel Ildefonso de Hoyos, forma o le da forma nuevamente al regimiento de rifleros que están en la batalla de Santa Isabel, que el estratega y el que la gana se llama Jerónimo Treviño, se llamó Jerónimo Treviño, porque luego no soy amigo de esos debates de si quién la ganó y todo, pues él, porque el que le sabía. El gobernador Viesca de Coahuila llega y le dice, no señor, ya, señor gobernador, ya puse aquí esto, aquello. No, le dijo, así déjelo, pues usted es el que le sabe. Yo he ido a una batalla, usted ha ido a 30. Es una etapa muy bonita y juegan un papel clave los rifleros de Monclova, que son rifleros de a caballo. Esa es una de las medallas que dieron en Querétaro a oficiales de aquella época. Don Ildefonso Fuentes de Hoyos, la mamá era de Hoyos Chavana, o sea, ya se imaginan de dónde, pues de Lampazos. Es esa relación fuerte. Adelante, por favor, de Monclova con el norte de Nuevo León. Fue también tiempo de inversiones en Monclova. Hacia 1869 se funda la fábrica de hilados y tejidos, así como estuvo en La Fama, en Santiago, etcétera, en Arteaga, en Saltillo, también en Monclova. Su propietario o impulsor fue don Otto de Getau, que aquí se presentó en el otro museo hace ya unos 3, 4 años, un libro que su bisnieto hizo. Adelante, por favor. El porfiriato, tiempo de progreso y paz, y la revolución, una guerra que pasó. El porfiriato transcurrió como cualquier otro pueblo de los nuestros, fiestas, serenata, kiosco, casino, vida rural, escuelas nuevas, el párroco, etcétera, etcétera, diócesis nueva, etcétera. Y la revolución, en el caso de Monclova hay algo muy simpático. Si en la guerra de reforma da el 10%, en la revolución no. Van a la guerra los muchachos, mi abuelo fue capitán, pero no se da el mismo fenómeno. O sea, los líderes de esa época, entre 1913, 14, 15, no fueron los mismos. O sea, los generales de Monclova los cuento uno con 3 dedos y se acabó. Esto es algo para analizarse, ¿no? Era una sociedad donde no tuvieron el mismo papel que antes, ¿no? Y él me pregunta, bueno, ¿por qué será eso? La familia Blanco, ese don Miguel que yo vi, era gente muy liberal o de formas muy liberales a la época. Cuando se hizo el registro civil, uno de los Blanco llevó a su hija por el medio de la plaza hasta el registro civil para que vieran que ellos sí cumplían con la Constitución del 57. En Monclova siempre hubo 2 partidos políticos, los pelones, yo soy de Mosquis, no era de Monclova, los pelones y los chipinqueños. Ya con chipinqueños ya les dije de dónde era ese otro grupo. Los pelones eran capitaneados por la familia Musquiz Blanco, Blanco Musquiz, porque todos los hijos de don Ramón Musquiz, el hombre rico de ahí, que había sido jefe político en Texas, todos, hijas e hijos, se casaron todos con sus primos hermanos, los Blanco. Entonces el que no era Blanco, Musquiz Blanco. Muy liberales esa gente. Y ese partido se peleaba la presidencia municipal contra los chipinqueños, o sea, Villarreales, etcétera, ¿no? Que era el grupo que había dado párrocos, estaban más cercanos allá a la parroquia, etcétera, y se disputaban el poder. Después del pleito de Blanco con Vidaurri, esa familia se va, o sea, se pierde. Blanco se queda en México, etcétera. Entonces, no sé si para el momento de 1913 de la revolución son pocos los que entran a la guerra, pero bueno, ese es otro tema. Ahí se ve la parroquia de Monclova, aspillerada allá arriba en la época de cuando luchaban los constitucionalistas contra Huerta. Adelante. Ciudad mediana, sociedad rural, siembras y molinos de trigo, nogales y vida pasible hasta 1940. Tranquilo, como cualquiera de los pueblos nuestros. No, ya iba a contar una, pero están grabadas. Adelante. 1940-41, todo cambió. Todo cambió. Aquí tenemos al grupo de accionistas de la época, un proyecto que aprobó el presidente de la República para instalar la siderúrgica allá.
Fíjense cómo hay momentos, a mí me gusta siempre platicar cuando veo esto, momentos claves en la vida de los pueblos, pero a partir de hombres, a partir de vecinos. El gobernador es un general que había sido firmante del Plan de Guadalupe, Venecio López Padilla, de Zaragoza, Coahuila. Tiene un medio hermano, abogado, ese estudió, nacido en Monclova, don Pancho Francisco López Serrano, todo un personajazo. El hermano pues lo pone secretario de gobierno, pues es abogado, un hombre joven, dinámico, con muchas ideas. Y cuando se trata de establecer Altos Hornos se pensó en Ramos Arizpe, Coahuila, se pensó en Monclova, y le encarga el señor gobernador a su hermano, al secretario de gobierno, que vea con el presidente Ávila Camacho, pues ya el tejido fino, porque es inversión pues no era Banobras, el nombre anterior que tuvo, era inversión del gobierno, etcétera, y le pide el gobernador de Coahuila al secretario de gobierno que vea eso. Va y checan los informes, pros, contras, etcétera, y determina el presidente Ávila Camacho que la siderúrgica se vaya a Monclova. No, pues muy bien y todo. Se despiden, se da la vuelta el licenciado López Serrano, monclovense, secretario de gobierno, y el presidente Ávila Camacho le dice antes de que abra la puerta, licenciado, sí, ¿de dónde me dijo que era usted? De Monclova, señor presidente. O sea, pesó pues sí, inclinó en la balanza, pues uno enamorado de Monclova, ¿eh? Por eso Ávila Camacho, pues muy listo el presidente, dice, oiga, licenciado, ¿de dónde me dijo que era usted? Pues de Monclova, señor presidente. Pues sí, se vino Monclova, Altos Hornos. Adelante, por favor. La pequeña ciudad, más o menos, y luego me regañan por las cifras, pero es que fue estratosférico. Más o menos de 10,000 en 40, pasa a 50,000 en 1950, o sea, aquello creció exponencialmente como cualquier ciudad de industria, o sea, ni más ni menos, como cualquier proceso industrial, creció aquello de manera rapidísima, ¿no? Adelante. Este es un boletín muy simpático porque pues, es una industria que se crea por la Segunda Guerra, o sea, todo lo determinan estas cosas, ¿no? Y se pidió que iba a los trabajadores en Semana Santa el 43, que debían de seguir con la producción, y se repartió el volante, ¿no? Todavía los obreros, don Erasmo, pues no iban con casco de seguridad, iban con sombrero todavía. Adelante, por favor. No se ve muy bien, es una foto ya de un atardecer de ese Monclova ahora de 500,000 de habitantes y casi tirando metropolitano con fronteras a Buenaventura y Castaños. Adelante, adelante. Otros Monclovas, una mirada rápida, este es como abono cultural, por favor. Hay un Monclova en Ohio también, pero que tiene otro origen, nomás lo pongo como curiosidad. Adelante. Según la historia, viene de una lengua nativa el Monclova americano. Adelante. Este es López Serrano de niño, 1917, cuando se cayó el nogal de Hidalgo, él estaba en la escuela y tomaron unas fotos, esa la conservó él. Ese hombre fue el que llevó, o el que movió los hilos políticos para que Altos Hornos estuviera en Monclova. Después se va a Ciudad de México, vivió 90 y tantos años, publicó sus memorias, un hombre muy lúcido y de una vida muy, muy simpática, porque queda huérfano, quedan solitos él y su hermana en Monclova. La hermana estaba más grandecita y había un profesor que cada año iba a Monclova a ver a sus antiguos maestros de Monclova. Ese profesor se llamaba Rubén Moreira Cobos, bisabuelo del actual gobernador. Y su hermana llevó a este niño para ir a la secundaria a ver al profesor Rubén, al benemérito de la educación en Coahuila. Dijo, pues es que mi hermano quiere seguir estudiando. Y él fue su tutor y terminó en el Ateneo, abogado en la UNAM. Cuando él termina su etapa de Coahuila, se va a un área federal que se llamó de colonización, tuvo muchos años. Un proyecto tan interesante que el hermano de Kennedy vino a verlo y todo. Adelante. Pues don Pancho López Serrano, donde quiera que estuvo, le puso a comunidades rurales Monclova.
por ahí en Chiapas, la que sigue, creo es en Tabasco, en Campeche, Monclova. Y un buen día se le ocurrió llevarse familias de San Pedro de las Colonias a un lugar pues que se llamaba Cancún, pero pues estaba solo allá, y miren ahora lo que es, ¿no? Un hombre muy visionario, un Pancho López Serrano. Adelante. Calles de una colonia con el nombre de Monclova. En Monterrey tenemos una, en Ciudad de México, en Nuevo Laredo y en Escobedo también acá. Puede haber más, no sé, pero ahora es rápido buscar, es lo que hay. Adelante, o lo que yo encontré. Conocer más de la ciudad, o conocer más la ciudad, verla de cerca y lejos, permite entenderla mejor, dimensionarla con varios enfoques y darle mayor fuerza a una identidad que está en constante formación. Es una ciudad de migrantes. Cuando usted le pregunta a alguien de mi edad y más jóvenes y los muchachos de la escuela, de la universidad o de la prepa, ¿quién fundó Monclova? Pape. Sí, ese es un reto de identidad. Sí, ¿quién fundó Monclova? Harold Pape. Porque allá todo es Pape, es el Boulevard Pape, es la estatua y todo. ¿Por qué? Porque es el hombre que transformó aquella población que tenía 5 a 10 mil habitantes a 50,000 en una década, y siguió. Entonces, hay algo sociológico. La devoción de Monclova, de ese Monclova de sabor antiguo norteño, era Nuestra Señora de Zapopan, de una imagencita que el obispo Garavito en su testamento dijo: esta imagen que está en mi oratorio, que se lleve a Coahuila, y se trajo en 1698 a Nuestra Señora de Zapopan. Entonces, cuando uno ve los libros de bautismo parroquiales, María Zapopan, y allá le cambiaban el nombre, allá es Zapopan. ¿Cómo es Popa? De cariño. A partir de la llegada de la industria, cambió totalmente, ¿eh? Como va mucha gente de ejidos aledaños, del resto del estado y de otros estados de la República, la devoción hoy es guadalupana 100%. Entonces, la ermita de Nuestra Señora de Zapopan, no, pues se acuerda la gente mayor, la gente del centro histórico, del centro viejo, se acuerdan todavía porque a ellos sí les tocó. Mi mamá me dijo que su mamá, mi abuela, se iba a llamar Zapopan. Y le dije, ¿y luego? Sí, dijo, nació el 18 de diciembre, pero que su abuelito le había ido a registrar, y al llegar allá al registro se le olvidó cómo le habían dicho y le puso como una comadre de él, ¿verdad? Entonces, pero aún eso se perdió, ¿eh? Aún eso se perdió. Hoy el templo es un templo más histórico que devocional, porque a las generaciones nuevas, ¿de dónde eres tú? De Monclova. ¿Y tu papá y tu mamá? Pues de aquí. ¿Y tu abuelo? Del Oro, del Huizachal, de Candela? Empieza el asunto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya la generación más atrás no eran de ahí. Entonces, es un reto difícil para una ciudad como Monclova, como otras, por supuesto, el área metropolitana acá, que ustedes la experiencia la conocen bien. Hoy, en Acuña, Coahuila, hay feria de la gastronomía jarocha. Yo les digo de broma, ¿verdad? Pues vieran de regalaros un pedazo de ese hermoso estado de Veracruz, como están grabando. Sí, porque creamos muchas fuentes de empleo, pero es para el sureste. Ramos Arizpe también, y hay mucha gente que enriquece una cultura, ya lo vimos en Monclova, ¿no? Pero bueno, son los fenómenos que tenemos ahora. Yo no me extiendo más, por si hay no pregunta, algún comentario o alguna corrección de algo que se me haya quedado en el tintero. Muy amables y muchísimas gracias. Me traía varios chistes en el tintero, pero como no me gusta que me graben, pues me aguanto. Para la otra que me inviten allá donde vamos, allá sí la digo. No, pusieron la vara muy alta, porque va a estar un orgullo para mí y un orgullo para mi tierra, el maestro Catón, que es una delicia escucharlo. Ahí sí no se duerme uno, ¿verdad? Pero bueno, no, me da muchísimo gusto que me hayan invitado y alternar con él, ¿verdad? Sí, porque es un hombre muy, muy querido. Pues muchas gracias. Brindemos un nuevo aplauso.
le agradecemos su presencia esta noche. Nos ha dejado un grato relato y también hemos conocido más de Monclova. Lucas Martínez Sánchez, cuando le dije, ¿cómo quiere que lo presentemos? Dijo, yo apenas aprendí a leer y a escribir, pero me apasiona la historia. Ya vimos que no. Yo lo aclaro, yo no tengo un título académico, así que no soy amenaza para las plazas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ni nada de eso. Entonces, ¿y usted qué es? Maestro, con I. Bueno, muy bien. Con Entonces, I. vamos a pedir a la maestra que nos lea, por favor, y entregue este reconocimiento por su participación. Muy bien. Felicidades, maestro. No, al contrario. Si quieren más. Tres museos contando tu historia, Museo Muni y el Museo del Palacio. Otorga el presente reconocimiento a Lucas Martínez Sánchez, director del Archivo General del Estado de Coahuila, por su participación en el ciclo Ciudades Históricas del Noreste Mexicano, 3 de octubre de 2017, firma la licenciada Magdalena Sofía Cárdenas García y el licenciado Hernán Farías Gómez, presidente de la Asociación de Cronistas, y la licenciada Magdalena, directora general de 3 museos. Felicidades, maestro, de nuevo. Pues muchas gracias. Igual mañana los esperamos a partir de las 7 con estas charlas que tendremos y la próxima semana, bueno, a la Café con Historia sobre Nuevo Laredo. Y por favor, sí pueden subir los cronistas. Todo aquello ha tenido una enorme y grande relación con Castaños, Coahuila y con Monclova. O sea, las familias que construyeron, por ejemplo, el Castaños que hoy conocemos, Castaños, Coahuila, todas iban de mina. Entonces ese es todo un fenómeno que uno tiene que estudiar y entenderlo así. Y en el caso de Monclova, hoy que me invitaron al radio y hablaron todos, y pues yo creo yo no hablé mucho, yo mencionaba algo también que a mí me ha llamado mucho la atención. O sea, Monclova se funda a finales del siglo XVII con un vecino de Cadereyta y con 12 jinetes, en su mayoría parientes de él, o sea, todos iban de ahí. O sea, ese es un vínculo interesante que se ha estudiado, no lo vamos a negar, pero que ha faltado que lo apreciemos desde el punto de vista de los orígenes. O sea, Cadereyta es el antecedente de Monclova y es algo muy simpático, porque de ahí van los que construyen un nuevo gobierno, la provincia de Coahuila, los que le dan vida a una región donde nadie quería ir a vivir por el problema de los indios. Entonces, esos vínculos son importantes. Yo recuerdo los orígenes de Nava, Coahuila, fundada en 1800, fundamentalmente de Nava. Si uno revisa los censos de los primeros pobladores de Nava, el 80%, para no pelear con el cronista de García, todos eran de la pesquería grande. Por eso encuentra uno gente allá que se apellida Fernández, Laurel. Pues es la pesquería grande que le dio vida a la villa de San Andrés de Nava en 1800. No muy lejos y más estudiado, Cuatro Ciénegas, hoy de Carranza, Coahuila, una ciudad hermosa, una región muy bonita. También de los primeros pobladores, a lo mejor ahí no 80, la mitad, pero eran del Nuevo Reino, iban de la pesquería grande. O en la pesquería grande me pongo a pensar, porque la historia tiene que ayudarnos a pensar, o eran muy prolíficos, o había mucha población, o ya no había que heredarles a los muchachos y arrancaban más para el norte. Ese es un fenómeno que se dio, sin lugar a duda. Es un fenómeno único porque ese es el fenómeno, el origen de población más viejo que tenemos allá. Si alguien estudia, yo lo he hecho un poquito, los ejidos de Coahuila, ese es otro fenómeno. En cualquiera de los ejidos de Coahuila, la mayoría que uno vaya, los orígenes de las compañeras y compañeros ejidatarios es el altiplano de San Luis Potosí. El maestro nació en Melchor Musquis, Coahuila. No voy a decir su año, aunque no le incomoda porque está muy joven. Es autor de los textos de historia y leyendas de Monclova,
Antología 2002. Monclova, Hechos históricos del siglo XIX, Monclova 2004. Santiago Vidaurri Valdés, El estratégico tejido familiar, en 2007. De Monterrey a Cuatro Ciénegas, Los senderos de Santiago Vidaurri, Jesús Carranza, en el 2006. Ha publicado textos sobre historia del centro de Coahuila en la revista Coahuilense de Historia, órgano de difusión del Colegio de Historia Coahuilense. Lucas Martínez Sánchez es integrante de la Asociación Estatal de Cronistas e Historiadores de Coahuila AC, de la cual fue presidente en el bienio 2005-2007. Es fundador y primer presidente del Colegio de Investigadores Históricos del Centro de Coahuila AC y fundador de la revista de investigación y divulgación histórica Crónicas del Camino Real. Es el actual director del Archivo General del Estado y ha recibido una medalla de aquí del Estado de Nuevo León de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, la medalla Capitán al Mérito Histórico Capitán Alonso de León en el 2014. Creo que va a ser un deleite escuchar al maestro Martínez Sánchez, quien tiene una investigación histórica muy fuerte sobre los acontecimientos de una ciudad muy importante para nosotros, como es Monclova. Monclova, Coahuila, que para nosotros nos revive los momentos de la historia muy trascendente en nuestro país, como fue la época de la independencia, donde se llevó a cabo el prendimiento de los primeros caudillos de la independencia, Hidalgo, Allende y Aldama, en la loma de Acatita de Baján. Maestro, bienvenido a esta plática, por favor. Muy buenas tardes, noches. Ahora me dijeron que no me moviera mucho. Y yo pues me gusta andar camine y camine, pero para salir en la tele, bueno, pues ni modo. Y agradezco muchísimo a la asociación la invitación, siempre es un gusto venir a Monterrey, lo hago habitualmente en este tipo de eventos y no otros. Gracias maestra María Luisa, maestro Delgado Moya, mi buen amigo. Buenas noches. El Museo de Historia Mexicana y la Asociación Estatal de Cronistas Municipales del Estado de Nuevo León, José P. Saldaña. Les agradecemos esta noche su presencia, esta noche que Café con Historia se une a la celebración del 10º aniversario del Museo del Noreste con la conferencia relacionada con la ciudad de Monclova, como uno de los temas que aborda el Museo del Noreste con una visión integradora de esta región. Y voy a pedir al licenciado Napoleón Evares Pequeño que nos presente la orden del día. Pues agradezco en primer término a la licenciada Elvira Ramos García, representante del Museo de Historia Mexicana, su amable presentación. En primer término, con el permiso del doctor Lucas Martínez Sánchez, que es el director general del Archivo General del Estado de Coahuila, amigo de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, quiero invitarlos a desde hace algunas semanas, la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, que preside el maestro Hernán Farías Gómez, ha venido realizando una serie de conferencias. Estas conferencias son en el conservatorio de la escuela Adolfo Prieto, de lo que anteriormente fueron las instalaciones de Fundidora. Esta escuela que lleva el nombre de Adolfo Prieto pertenece a Conarte. Ahí se va la maestra María Luisa Santos Escobedo, los invita en nombre de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León el jueves 5 a las 7 de la noche, jueves 5 a las 7 de la noche, en el conservatorio. Es un salón especial que es el salón, es el aula, es el auditorio de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León,
para que escuchen a la maestra María Luisa Santos Escobedo con su conferencia Educación y Cultura en el Porfiriato. Es una conferencia que vale la pena que la escuchen. En nombre de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, les tendremos café, les tendremos galletas y claro, una conferencia magistral. Entonces, nos vemos si Dios quiere. Quiero señalar que el estacionamiento es gratuito, está en la Calzada Madero, es el estacionamiento número 4, es gratis el estacionamiento y ahí los vamos a recibir con mucho gusto. Pido amablemente a la maestra María Luisa Santos Escobedo tenga la amabilidad de presentar al doctor Lucas Martínez Sánchez y representar a nuestro presidente de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León, al maestro Hernán Farías Gómez. Muchas gracias. Para la maestra, un fuerte aplauso. Muy buenas noches a los fraternales cronistas que nos acompañan, a los amigos del museo y el público en general. La Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, en coordinación con el Museo de Historia Mexicana, se congratulan en seguir presentando este ciclo de conferencias de historia de las ciudades del noreste, con motivo de festejar el 10º aniversario del MUNE. A nombre del presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, el maestro Hernán Farías Gómez, quien envía un cordial saludo y una atenta disculpa por encontrarse fuera del país. Él fue a representar al 43 Congreso Hispano-Mexicano de la Real Asociación de Cronistas Españoles Oficiales en la ciudad de León, fue a representar a nuestra querida asociación en ese Congreso de Crónicas que se va a festejar. Va acompañado del ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, quien es cronista de la ciudad de Monterrey, y del maestro Jorge Santiago, secretario general de nuestra asociación. Estamos seguros, ¿verdad?, de que ellos traerán una rica experiencia y conocimientos de ese intercambio internacional que se va a dar en la ciudad de León, en España, del 5 al 15 de octubre. Claro que no es así tan largo, ellos se van a tomar unos días para conocer España, ¿verdad? Es más corto el periodo del Congreso. Hoy estamos de lujo con la participación del maestro Lucas Martínez Sánchez, quien es toda una institución en la cuestión de la investigación histórica. Es director del Archivo General de Coahuila. Maestro, nos honra mucho con su presencia, pero es necesario leer, aunque sea un breve currículum del maestro. Don Erasmo, señor cronista de Gualahuises, que me recibió amablemente, y a todos y cada uno de ustedes. Siempre, como les decía, es un gusto venir a Monterrey porque yo crecí en el norte de Coahuila. Me dicen, ¿de dónde eres? Del sur de Texas. Pues nací en Mosquis, Coahuila. Pero yo oí en la familia siempre hablar de Monterrey como algo lejano, ya me tocó luego conocer y todo. Y también lo investigar por qué hablaban de Monterrey. Hasta después supe que el abuelo había nacido, que se llama igual que yo, había nacido en Matamoros 313, o sea, en el centro. Y ellos venían de la Pesquería Grande de Nuevo León. ¿Cómo batallé yo para hallar donde nació el bisabuelo Lucas, ¿no? Hacienda de San José, Pesquería Grande. Y ahí hay una muy cerca, pero no, era San José de Anhelo. Además que les quedaba más cerquita ir a bautizar allá. Entonces, pues esta es la tierra nuestra. ¿Por qué lo comento esto como anécdota? Porque hablar de Monclova, que no es el caso, no hablaríamos ahora de Candela o de Zaragoza, Coahuila, o de Piedras Negras o de Cuatro Ciénegas, sino de Monclova, que es como la mamá de todas esas poblaciones en el norte. Tiene una historia muy peculiar, un vínculo muy fuerte, un vínculo viejo, una raíz antigua con el Nuevo Reino de León y esa parte más centro-norte del Nuevo Reino de León.
eso de que le digan a uno que están grabando y luego pues, como que se acartona uno más, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que una dama de la Sociedad de Historia de Monclova, que hoy ya no vive, alguna vez comentó que cuando se iba a hacer la carretera, porque estábamos platicando ahorita, la Monclova-Monterrey, o Monterrey-Monclova, la Cámara de Comercio de Saltillo se había opuesto. Yo escuché eso hace años y dije, bueno, puede ser una conseja, un regionalista, un comentario de los de Monclova, pero no hace mucho, o sea, hace este mismo año, revisando el periódico El Sol del Norte, aquel que se publicó en Saltillo del 50 y tantos al 85, vi una nota de 1962 que el líder de la Cámara de Comercio local de Saltillo decía lo mismo que yo le oía a esa dama monclovense, que para qué querían los de Monclova una carretera a Monterrey, si ya tenían la 57, ¿verdad? Un poco decir, pues vengan a Saltillo, lo de aquí se van para allá, que tienen que hacer una carretera directo. Pero eso que fue parte del desarrollo tenía una raíz y un origen más viejo. O sea, el Valle de las Salinas, Chipinque, El Carmen, Mina,